Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Primeramente, ¿quién eres tú? Pero también, ¿quiénes somos nosotros en ti? Gracias, Padre, por tu fidelidad. Hoy hemos cantado de tu fidelidad. Tú eres bueno. Para siempre tu misericordia. Podemos descansar en estas verdades. Y, Señor, bueno, también descansamos en tu dirección, en tu exhortación, porque esto nos santifica, nos bendice. Como iglesia, hoy Dios prepara nuestra mente, nuestro corazón y también, Señor, que haya disposición en nuestros corazones para recibir tu dirección. En el nombre de Jesús, te adoramos. Amén. Amén. Bueno, seguimos en Santiago, en esta serie de Santiago. Hay textos que son, o pasajes que son un poco larguitos, pero hay pasajes también que son cortos, como el del día de hoy. No son pasajes puestos a la ligera, no son de pronto algunas ideas que se le ocurrieron a Santiago por aquí, por allá, o como cuando uno se acuerda de algo, uno está en una conversación, ¿cierto? Y de pronto deja la conversación aquí y se acuerda de otra cosa y dice, no, espérate, vamos a hablar aquí de esto. No, todo tiene un hilo conductor, una idea principal, una guía, la cual está tratando Santiago. Y veníamos desde el capítulo 3, a partir del verso 18, hablando acerca de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es terrenal o que es diabólica. Entendiendo esto que diabólico es aquello que va en contra de la voluntad de Dios, aquello que hace daño y que podemos tener un comportamiento diabólico. Y Santiago pues, nos dice en los últimos, en estos versículos del capítulo 13, nos venía diciendo quién es sabio y entendido entre vosotros. Y nos mostró que la verdadera sabiduría no se demuestra por lo que una persona dice saber, sino por su humildad. Al final hay un llamado a someterse, ¿sí? A ser sabio en ese sentido. Y en el capítulo 4 después vamos a ver cómo él describe el cual debemos humillarnos. Nos llama a humillarnos delante del Señor. En estos versículos, especialmente en el verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y hablábamos la vez pasada de que a eso se refiere cuando dice sométanse. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. ¿Sí? También explicábamos la vez pasada que así como Dios resiste al soberbio,
no le agrada, no está de acuerdo con eso, lucha contra eso, nos hace un llamado también. Resistan al diablo. No hagan caso a esto. Es decir, resistan este tipo de actitudes que son diabólicas, que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero Santiago sabe que la verdadera humildad no puede quedarse solo en un concepto, ¿cierto? Debe hacerse vívida. Y eso es lo que le está diciendo. La fe sin obras es muerta. Por eso inmediatamente presenta, a partir de los siguientes versículos que vamos a ver, una situación concreta, la manera en que tratamos y en que hablamos de otro o de nuestros hermanos. Y en estos dos versículos Santiago nos va a enseñar que cada vez que hablamos contra un hermano y nos creemos con el derecho de condenarlo, estamos olvidando quién es Dios y cuál es nuestra posición. ¿Quiénes somos nosotros? Y por eso vamos a notar, no, todavía no, que la idea principal de este texto, ahora sí lo puedes poner, eso. La idea principal de este texto es que solo hay un legislador y juez. Y ese lugar nunca nos ha pertenecido ni nos va a pertenecer. Es el tema que va a tratar Santiago en estos versículos del 11 al 12. Del 11 al 12. Solo hay un legislador y juez. Y por eso el título, ¿cierto? Solo hay un legislador y juez. Vamos a leer entonces el texto. Quiero leer a partir del verso 10, pero los textos que vamos a tratar, el texto que vamos a tratar es a partir del 11 al 12. La vez pasada terminamos en esto. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Perdón si no dije el texto, estábamos en Santiago 4, ¿cierto? Del 11 al 12, sí, estaba yo aquí en la mente leyendo y dije, ¿será que no le dije a mi hermano? Pero lamento si no lo hice, pero corrijo, ¿cierto? Entonces, Santiago nos va a dar una indicación en este pasaje. Y inicia aquí desde el verso 11, en la primera parte del verso 11, ahí donde termina el punto. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y aquí Santiago se está enfocando en algo puntual. Y es que pertenecemos a la familia de Dios. Por eso cuando dice hermanos, no está diciendo adversarios, ni enemigos, competidores. Somos hermanos. Y eso tiene una implicación grandísima cuando Santiago está dando esta instrucción o está más bien haciendo esta exhortación. No murmuréis los unos de los otros. En la versión de la Biblia de las Américas,
Dice, no habléis mal los unos de los otros. Entonces, Santiago, después de hacer ese llamado delante del Señor en el versículo 10, a humillarse, presenta una evidencia concreta de lo que es la verdadera humildad. El creyente humilde no solo reconoce la autoridad de Dios, sino que también aprende a ver a los demás como Dios lo ve. Ese es el enfoque con el cual está iniciando Santiago. Hermanos, el creyente humilde no solo reconoce la autoridad de Dios, sino que también aprende a ver a los demás como Dios lo ve. Por eso el versículo no comienza con una prohibición, sino con un vocativo. Hermanos, es muy significativa. No es ningún detalle sin importancia. Antes de corregir el pecado, porque vamos a ver que aquí hay un pecado, Santiago les recuerda quiénes somos. Hermanos. Es nuestro hermano porque Dios nos hizo parte de una misma familia. ¿Qué dice Efesios 2:19 al respecto? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso está mal hablar del hermano. Si hablo mal de mi hermano, ¿a dónde estoy apuntando? ¿A Dios? Me estoy metiendo con Dios mismo. Es que la iglesia no es una organización unida por afinidades. Es que porque se caen bien, ellos se reúnen. O es que como cantan bonito, entonces se reúnen aquí. ¿Sí? O es que porque les gusta tal pastor como predica, entonces se reúnen ahí. Hermano, la iglesia es una familia nacida por la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Por eso, cuando hablas mal de tu hermano, te estás metiendo con la obra de Dios. Y ahí nos estamos dando cuenta porque el llamado de Santiago. Y eso no es ser humilde, eso es ser soberbio. Ahora vamos a ver por qué hay soberbia en esto. Más luego lo vamos a ver. Y es que todos hemos sido adoptados por un mismo Padre. Todos fuimos comprados por una misma sangre. Todos habitamos por un mismo espíritu. Por eso atacar al hermano nunca es un asunto privado. No se trata de ti y el malestar que tienes con el hermano. Es herir a un miembro de la familia que Dios mismo formó. Que Él envió a su Hijo también por él. Que Jesús murió por él. Vemos también en Juan 3:1 que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hablar mal del hermano es hablar de alguien que Dios ama. Y es denigrar la obra de Dios. En Gálatas 3:26 también dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces cada vez que olvidamos que el otro es nuestro hermano, comenzamos a tratarlo como un enemigo. Y me empiezo a comportar como dice Santiago en el capítulo 3, como un diablo, como un enemigo.
creando malestar y disensión. Eso es lo que Santiago dice, la sabiduría diabólica. Pero Cristo no murió para crear enemigos dentro de su iglesia. Murió para formar una familia. Somos hijos de Dios. Hermanos, tú y yo reflejamos la imagen de Dios. Cuando hablas de tu hermano, mal de tu hermano, estás hablando mal de la imagen de Dios, estás maltratando la imagen de Dios. En Santiago 3:9 nos dice respecto, cuando está hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Está haciendo un llamado hace rato Santiago hablando de estos temas. Te estás metiendo directamente con Dios. Santiago, que a través del tema de la lengua prohibía hablar mal del hermano, ya había enseñado que maldecir a una persona es incompatible con bendecir a Dios. Porque el ser humano porta su imagen, la imagen del Creador. Y aún más si es creyente. Dios ha restaurado esa imagen conforme a la imagen de Cristo. Es una promesa. Esto no nos lo estamos inventando. Ni es por si tú lo crees, no, es que eso es una promesa. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Entonces nuestras palabras no solo afectan a una persona, desprecian la obra que Dios está haciendo en ella. Amar al hermano demuestra que realmente amamos a Dios. Y aquí aparece la conexión con el gran mandamiento. ¿Recuerdan el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Hay una conexión directa. No es que Dios es por aparte y por acá por aparte el hermano, no. No podemos reemplazar esa verdad. Y Juan lo explica todavía mejor. En primera de Juan 4:20, cuando él dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y está directamente conectado con lo que dice Santiago, el ser coherente. Si eres, pues entonces compórtate como lo que eres. Si eres hijo de Dios, tu vida debe manifestarlo. Por eso Santiago no está corrigiendo solamente un problema de convivencia, ¿sí? No se trata de, no, mira, no te metas con tu hermano, compórtate bien. No es un tema de comportamiento, es un tema de identidad. Te está confrontando un problema de adoración. Cuando tú rechazas a tu hermano y lo maltratas, cuando maldices a tu hermano, estás dejando de adorar a Dios. Quien habla constantemente contra su hermano demuestra que todavía no comprende el amor de Dios. Ahora imaginémonos esto, un hijo que llega delante de su papá, ¿cierto? Y le dice al papá, papá, te amo muchísimo. Pero después comienza a humillar o a despreciar o a hacerle bullying a su hermano menor, por ejemplo.
¿Qué va a pensar ese padre? ¿Por qué te ríes, Javier? No puedes decir que me amas mientras desprecias a quien también es mi hijo. Eso es un poco lo que está pasando aquí. Estoy rechazando a Dios mismo. Estoy rechazando su imagen. R.C. Sproul, respecto a eso, dice que no existe un pecado pequeño porque no existe un Dios pequeño contra quien se peque. Es decir, no podemos minimizar acciones, por ejemplo, contra mi hermano, pensando que eso no afecta a mi relación con Dios. Conforme minimizo estas cosas, estoy minimizando a mi Dios. Hay unas aplicaciones y es que antes de hablar de un hermano, debemos recordar que es hijo de mi Padre, mi Dios, que también fue comprado por la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo también está obrando en él, así como en mí. Así que deja de estar viendo la paja en el ojo de tu hermano. Y primero mira la viga que hay en el tuyo. Y debiéramos preguntarnos, ¿cómo hablo de mis hermanos cuando ellos no están presentes? ¿O será que mis palabras están edificando o destruyen a mis hermanos? ¿O me alegro cuando otro creyente prospera o busco disminuirlo? ¿Sí? Cuando no prospera o busco disminuirlo. Cada vez que estemos a punto de hablar de un hermano, debemos recordar estas tres posiciones. Pero bueno, Santiago va aún más lejos. Hablar contra un hermano no solo hiere a un miembro de la familia de Dios, también revela que hemos dejado de someternos. Como ustedes leen, previo a esto, Santiago está diciendo: sométanse a Dios, humíllense delante de Dios. Cuando rajamos del hermano, cuando hablamos mal del hermano, estamos dejando de someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Y vamos a ver esto ahora. Porque quien se convierte en juez de su hermano termina creyéndose juez de la ley de Dios. Y es lo que está diciendo Santiago en la segunda parte de este pasaje, de este versículo. Cuando dice: el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. En pocas palabras está diciendo, cuando tú juzgas a la ley, te estás poniendo por encima de ella. Entonces ahora Santiago nos mostró el pecado. ¿Cuál es el pecado? Hablar mal del hermano. ¿Sí? Podríamos decir el fruto de ese árbol es hablar mal del hermano. Pero hay una raíz. Algunos le llaman el pecado bajo el pecado. ¿Sí? Es decir,
El pecado tiene una raíz. Podríamos esperar que dijera Santiago, el que habla mal del hermano, peca contra el hermano. Y lo dijimos ahorita, ¿cierto? No es así. Realmente lo que Santiago está diciendo es mucho más complicado, más duro. Estás hablando mal de la ley y juzgas a la ley. Y vamos a ver lo siguiente, la pregunta que es inevitable, ¿cómo puede hablar mal de un hermano significar juzgar la ley? Bueno, vamos a ver. La respuesta comienza con un verbo. El verbo que está tratando ahí, desde el griego, hablar mal, este verbo catalaleo, básicamente es hablar en contra. Está compuesto por dos palabras. Cata es contra y la leo es hablar. Hablar en contra. Hablar contra alguien. Está dando a entender esta palabra que estás teniendo una actitud contra esa persona. Pero desde el significado más puntual, significa difamar, calumniar, desacreditar, destruir la reputación de otra persona, emitir juicios despectivos que buscan disminuirla. ¿Sí se dan cuenta la profundidad de este pecado? Cuando está diciendo aquí hablar mal, a lo que se está refiriendo, no se trata simplemente de expresar una diferencia de opinión, que podemos tenerlas, o ejercer una corrección bíblica, que no está mal, ¿sí? Santiago está hablando de palabras, se está escuchando un poco regular, vamos a ver si sigue funcionando. Santiago está hablando de palabras que nacen de un corazón orgulloso y que busca rebajar al hermano. ¿Sí ven cómo va el hilo conductor? Desde los versículos anteriores, Santiago está diciendo, parece que hay soberbia en tu corazón. Parece que hay altivez en tu corazón. Porque no se trata solamente de corregir al hermano para su bien, sino que es hablar del hermano para yo ponerme en mejor posición. Por eso Santiago después usa este verbo, crino, ¿sí? Que es básicamente juzgar, emitir un veredicto, pronunciar una sentencia. Creo que lo puse ahí o no lo puse ahí. Bueno, no lo puse ahí, pero déjalo ahí, está bien. Entonces aparece catalaleo y aparece después crino, que es básicamente asumir una posición de juez, donde yo dictamino, donde yo juzgo, donde yo condeno a alguien. Entonces, hablar mal aquí, miren ya por dónde va. Hay una progresión aquí en esto. Primero hablo contra mi hermano, pero también juzgo a mi hermano. Pero después estoy, además de juzgando a mi hermano, juzgando la ley. Y me estoy poniendo en una posición ya de juez. Es decir, la murmuración aquí no es solamente un pecado de la lengua, es la manifestación externa de un corazón soberbio, de un corazón altivo. No sé si se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, y nos dice la escritura que en varias ocasiones
el pueblo murmuró de Moisés. Y ese murmurar no es que estuvieran diciéndose al oído, ¿cierto? Entendemos eso como hablar al oído de alguien y decir cosas de alguien. No, murmurar ahí es que estaban básicamente diciendo, cuando le decían a Moisés, este nos trajo desde Egipto, que estábamos tan bien, y nos trajo aquí a morir. Ya ellos estaban dictaminando, estaban haciendo un juicio, y estaban diciendo, si morimos aquí es por culpa de Moisés. Pero el pecado ahí del pueblo era que estaban básicamente hablando mal de Dios, porque Moisés solo fue un instrumento para sacar al pueblo, ¿sí? Entonces, en este sentido, es lo que nos da a entender el texto. Estás hablando mal de Dios al emitir un juicio, un veredicto contra tu hermano. Y es a lo que se refería Jesús cuando decía que la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Y bueno, ¿en qué radica el problema con la ley? Bueno, la ley ya habló acerca de cómo debemos tratar al hermano. Lo vimos ahorita en el gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablas de tu hermano, te estás yendo contra la ley y estás poniendo tu propia ley. O estás diciendo no es importante amar a mi hermano. La ley no deja espacio para el desprecio. No dice amarás a tu prójimo como a ti mismo si él piensa igual que tú. Si está de acuerdo contigo. No, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No deja opción a difamación o a una condena orgullosa. Dios ya estableció cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás. Cuando decido hablar contra mi hermano desde una posición de superioridad, estoy diciendo con mis acciones, mi criterio está por encima de Dios. Perdóname Dios, pero estás equivocado. Yo no tengo por qué amar a este fulano. Estoy rechazando prácticamente, de manera práctica, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué dice Levíticos 19:18? No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué está diciendo? Yo soy el que he dictaminado esto. Yo lo digo. Ya vimos Mateo, ¿cierto? Lo que dice Mateo 22, de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y también amar al prójimo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis hermanos, el problema no es corregir. No está mal que tú corrijas a un hermano. Si tú ves a un hermano que está en pecado, pues acércate a él, pero humildemente. No llegues con un dictamen. Tú no eres Dios. El problema está en asumir una autoridad que Dios no nos dio. Por eso cuando hablo mal de mi hermano, cuando denigro su identidad, estoy maltratando
lo que Dios ha dicho de mi hermano, que es su hijo. Entonces, aquí Santiago no está prohibiendo una corrección, ¿sí? La misma Biblia lo dice, ¿cierto? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, pues has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo un testigo, ¿cierto? Unos testigos, para que por boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, es decir, sus frutos, su fruto va a dar testimonio si es o no tu hermano. Pero yo no soy quien para decir fulano es o no es hijo de Dios. Solo Dios lo va a mostrar. Entonces, ¿qué condena Santiago aquí en este texto? Condena el espíritu de superioridad, soberbia, la que habla desde el orgullo y no desde el amor. Entonces hay una gran diferencia entre el amor que confronta para ganar al hermano y el orgullo que juzga para exaltarse a sí mismo. Un corazón orgulloso deja de ser obediente. Un corazón soberbio es un corazón que no se somete. Y aquí encontramos entonces esta frase fuerte que dice Santiago: no eres hacedor de la ley sino juez. Dios nunca nos llamó como iglesia a ser jueces de la ley. Nos llamó a obedecerla. El creyente orgulloso deja de preguntarse: ¿cómo puedo obedecer este mandamiento? Y comienza a preguntarse: ¿quién merece mi aprobación? ¿Y quién merece mi condenación? Ya no vive bajo la autoridad de la palabra, sino que quiere administrarla. Y aún usan la palabra para, en lugar de bendecir al hermano y ayudarle a volver al camino del Señor, si en algún momento está pecando, en lugar de usarlo para bendecirlo, para ayudarle, lo que la usamos es para destruirlo. Y la palabra de Dios no está hecha para destruir. Cada vez que juzgamos a un hermano con orgullo, dejamos de actuar como discípulos obedientes y comenzamos a comportarnos como quienes administran la justicia de Dios. Y es lo que Santiago después va a hablar a partir del verso 12. Pero quiero, antes de llegar ahí, dejar unas aplicaciones. Y bueno, R.C. Sproul dijo esto, que la esencia del pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios. La esencia del pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios. Es ir en contra de Dios, es querer ser Dios, es querer tomar el lugar de Dios. ¿Ok? Hay unas aplicaciones, ¿no? Ok, voy a decir entonces estas aplicaciones. Hermanos, ¿cómo estamos usando la escritura? ¿Para obedecerla? ¿O la leo para sentirme superior a mi otro hermano? O cada vez que yo leo la escritura digo: fulano, creo que fulano está caído en esto.
y no me estoy viendo a mí mismo. Corrijo a mis hermanos con amor, con aprecio, o los corrijo con orgullo. Es un pecador, haciéndolo sentir mal. O estoy usando mi conocimiento bíblico para ser más crítico del otro. En lugar de ser más humilde, la Escritura nos debe llevar, o nos lleva más bien, a reconocer nuestra incapacidad y necesidad de Dios. No está ahí para demostrar que tú tienes la razón. Entonces hay una gran diferencia entre el discernimiento espiritual y el espíritu crítico. Cuidado. El discernimiento nace del amor por la verdad y busca restaurar. Pero el espíritu crítico nace del orgullo y solo está buscando condenar. Por eso, hermanos, yo quiero decirles que cuando Carlos, Juan o yo, o aún algún hermano siervo en cada grupo, nos comparte la palabra y nos hace ver ciertas verdades, no pienses que es que nosotros, por tener este conocimiento, por este don que el Señor nos ha dado, estamos aquí para juzgarlos. No, hermano. Cuidado. Esa no es la idea. Y eso no es un pensamiento de Dios. Nosotros no somos más que ustedes. Nosotros también somos ovejas. No somos jueces. Desde aquí yo no estoy dictaminando juicio contra mis hermanos. Hay que tener cuidado también con eso, que eso no es un pensamiento de parte de Dios. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, si Santiago ha demostrado que no debemos convertirnos en jueces de la ley, ahora nos va a decir la razón, el por qué. Y es sencilla, pero gloriosa. El lugar de juez nunca ha estado vacío. No está vacante. Solo hay un legislador y juez. Y ese lugar pertenece solamente a Dios. Solo Dios tiene la autoridad para juzgar. Nosotros no somos jueces. Por eso hay que tener cuidado cuando nos acercamos a un hermano. Si vemos un hermano que está en pecado, pues con la dirección de la palabra me acerco a él, ¿cierto? Y como veíamos ahorita, en humildad tratamos el tema. No poniéndome en mejor sitio yo, sino mirando cómo esta situación va en contra de la... Hola, se apagó. Vamos a usar esto. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Parece que se acabó la batería. Sí, sino mirando cómo esa situación está afectando su relación con Dios. No es tratando de mostrarme cómo deberías hacerlo como yo lo hago. No es como Dios ha dictaminado y cómo debemos someternos a Dios. Entonces, en ese sentido, no juzgamos al hermano, no nos ponemos por encima, y eso es lo que está pasando en este pecado. Hay un solo
uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? El problema nunca ha sido simplemente el tema de la murmuración, no solamente hablar, no solamente que dijiste algo. El problema es olvidarte quién es Dios. Solo Él es juez. Toda la argumentación desemboca en esta declaración. Uno solo es juez. Está enfatizando. Solo hay un dador de la ley. No compartimos esa autoridad con Dios. Por eso en la iglesia, hermanos, no hay niveles de espiritualidad. En la iglesia cuando habla de obispos y de pastores y de líderes, no está haciendo una pirámide de autoridad. No, todos estamos al mismo nivel. Porque solo hay un Dios que juzga. Solo Él es Señor. Por eso Santiago dice que solo hay un dador. Solo hay un dador. Establece la norma. Define el bien y el mal. Determina lo justo. Posee la autoridad moral. Porque solo Dios puede hacer eso. La ley no está ahí solamente para poner normas. O sea, no está diciendo, si haces esto, entonces eres hijo de Dios. Si no haces esto, entonces no lo eres. O haz esto para que te portes bien y para que seas mejor. No. La ley refleja el carácter de Dios. Y lo que está diciendo Santiago aquí es que estás maltratando el carácter de Dios cuando juzgas a tu hermano. Cuando tomas la posición de Dios. La ley no nace de una cultura, no es según el lugar donde vivas, no nace de una tradición, nace de Dios mismo. Él no consulta con nadie para definir su ley, su justicia. Dios es la medida de la justicia. Por eso es grave cuando queremos tomar su lugar, porque no tenemos la capacidad de ser Dios. Solo Él es Dios. Si no, veamos lo que dice Isaías en capítulo 33, verso 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Quizá estaba en mente de Santiago este texto, no solamente lo está diciendo por decir, y lo que está diciendo es que no solo Dios dio la ley, Dios es el referente absoluto de la ley. Toda justicia encuentra su origen en Él. Solo Dios puede juzgar, porque solo Él conoce perfectamente el corazón. Nosotros vemos acciones, vemos por fuerita. Dios ve las motivaciones. Nosotros escuchamos palabras. ¿Sí? A veces pasamos y escuchamos que están hablando de algo, de alguien, y a veces sacamos enseguida una conclusión. Dios pesa las intenciones, dice la Escritura.
Nosotros emitimos juicios con formación limitada, pero Dios juzga con conocimiento perfecto. Por eso es que Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí volvemos al hecho entonces, ¿juzgar es malo? Y el tema aquí de juzgar, o a lo que se está refiriendo Santiago, no es a tener la capacidad de notar si algo está bien o mal. Eso está bien. Lo malo es cuando tú ya dictaminas un juicio y una condena, aún llegando a decir, no, ese no es cristiano. No somos quien para decir eso. Solo Dios sabe quiénes son los suyos. Ahora, la Escritura también nos dice, por su fruto los conoceréis. Pero no dice, por su fruto los condenaréis. No, tú te vas a dar cuenta quizá. Pero nosotros no somos jueces, quienes dictaminamos el bien y el mal. Ya Dios lo hizo. Y aquí está la diferencia infinita entre Dios y nosotros. Nunca conoceremos toda la historia. Dios sí. O aquí alguien puede alzar la mano y decir, yo conozco toda la vida de Felipe. O toda la vida de la hermana Sara. Álvaro alzó la mano allá. Ni yo puedo decir que conozco toda la vida de mi esposa. Solo Dios conoce lo más profundo de las intenciones del corazón. Nosotros apenas interpretamos, pero solo Dios sabe. Por eso solo Él puede emitir un juicio definitivo. Y es lo que Santiago está aquí ayudándonos a entender. Por eso es que Él es poderoso para salvar o para destruir. Yo no puedo dictaminar si alguien es o no salvo. Nos podemos hasta equivocar. Hemos visto personas aquí que han servido, y de pronto los vemos en otro lugar, en otras condiciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Podemos ser engañados, pero a Dios no lo engaña a nadie. A Dios no lo engaña a nadie. Ahora, eso no nos hace jueces de esa persona, no sabemos. La Escritura habla del hijo pródigo, que fue hasta que volvió en sí, y dice que Dios, o dice que el Padre lo despreció. No, lo acogió en sus brazos. Entonces, es en ese sentido que debemos tener cuidado. Y es a eso que se refiere Santiago. Y por eso hace esta pregunta al final. ¿Quién eres tú que juzgas a tu prójimo? En pocas palabras está diciendo, ¿acaso tú eres Dios? ¿Acaso tú eres Dios? Por eso también la Escritura nos anima a no desfallecer en compartir con todos. Yo no puedo hacer un juicio sobre alguien. Claro, la Escritura también dice que si no te abren la puerta, pues ni modo. Pero no digas, no, es que ese no merece ni que le hable el Evangelio. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es ir y hacer discípulos.
compartiendo con todas las naciones el Evangelio. No nos corresponde a nosotros decir, fulano sí, sutano no. Solo Dios conoce realmente el corazón. Entonces la intención de este texto, lo que Santiago está queriendo decir, no es humillar. No hace esta pregunta para humillarnos, ¿sí? ¿Tú quién rayos te crees? No, de eso no se trata. Más bien nos está llevando a recordar nuestra condición como criaturas. Solo Dios es juez. Solo Dios es juez. Y bueno, queda claro que lo que ocurre espiritualmente cuando hay soberbia en nuestro corazón y actuamos de esta manera, es que nos estamos sentando en la silla que Dios jamás nos entregó. En la silla que Dios jamás nos entregó. Solo Él es legislador, solo Él puede salvar. Sí, está bien, vamos con las conclusiones. Bien, hermanos, a lo largo de este pasaje, que es corto, no a lo largo, pero es corto, Santiago nos ha llevado por un camino de humillación, porque básicamente nos está haciendo humillar. Ha hablado aquí que cuando hablamos contra nuestro hermano, olvidamos que es hijo de Dios, que es Dios quien lo ha puesto en ese lugar. También este texto nos muestra que cuando juzgamos con orgullo, dejamos de ser hacedores de la ley, que eso es a lo que estamos llamados, someternos para pretender convertirnos en jueces. Y finalmente vimos que nuestra mirada debe estar hacia el cielo, recordando una verdad que pone al hombre en su lugar, que nos pone en nuestro lugar. Solo Dios es juez. Al llegar a esta situación, ya la pregunta no es, ¿será que he hablado mal de alguien? La verdadera pregunta es, ¿qué está revelando eso en mi corazón? Cada vez que yo estoy más bien cuestionando y criticando al hermano y juzgándolo, hay que revisarlo en el corazón. Porque estoy yo queriendo, en mi soberbia, ponerme en el lugar de Dios. Detrás de toda murmuración, de toda crítica orgullosa y de todo juicio condenatorio, hay un corazón que ha olvidado quién es Dios y quién es Él mismo. Es decir, quiénes somos nosotros. Pero aquí es donde vemos el Evangelio. El único que tenía derecho de juzgarnos fue el único que decidió salvarnos. Jesús tenía todo el derecho para condenarnos, pero no lo hizo. Cuando Jesús vino al mundo, no vino buscando a quién condenar, sino a quién rescatar. Por eso es que él mismo dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí se está refiriendo a la humanidad. Mientras nosotros levantábamos nuestro dedo para acusar a otros, Cristo extendió su mano para ser clavado en una cruz. Mientras nosotros pronunciamos sentencias contra nuestro hermano, Él cargó sobre sí
la sentencia que nosotros merecíamos. Mientras nosotros intentábamos ocupar el lugar del juez, Él ocupó voluntariamente mi lugar, el lugar del condenado. Eso debe cambiar nuestra perspectiva, la manera en que tratamos a nuestro hermano. Quien ha sido semejante, quien ha sido alcanzado por semejante misericordia, ya no puede relacionarse con sus hermanos desde la soberbia. Debe hacerlo con humildad, con gratitud y en amor. Y un llamado final. Quizá el Espíritu de Dios hoy nos ha hablado, nos ha mostrado, ¿cierto?, que quizá hemos usado palabras para herir más que para sanar. Tal vez hemos en algún momento emitido juicios sobre las intenciones de otros, o hemos hablado de un hermano cuando él no estaba presente. Y hemos permitido que el espíritu crítico domine nuestro corazón. Santiago no nos deja una salida fácil. Él nos llama a humillarnos delante del único legislador y juez. El llamado es: ven a Cristo. Ah, no, pero es que yo soy cristiano. Yo ya estoy en Cristo. Hermanos, si mi corazón tiene una actitud de soberbia, quiere decir que me estoy alejando. ¿Y se acuerdan del llamado que hacía Santiago al final del capítulo 3? O cuando decía: acérquense a Dios. Más bien, en el capítulo 4, cuando dice que nos humillemos, que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Cuando nuestro corazón es orgulloso, es soberbio, nosotros nos alejamos de Dios. El llamado aquí es a humillarnos. El llamado es a venir a Cristo. Aquel que siendo injuriado no devolvió injuria cuando padecía. No amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Esa debe ser nuestra actitud. En humildad. Y es un llamado al arrepentimiento. El ánimo es a que el Señor nos conceda la sabiduría de lo alto. Esa que dice Santiago, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Ese es el llamado. Vive como un hermano que ha sido alcanzado por la gracia del único juez justo. Ese es el llamado. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que nos anima, que nos alienta, que nos instruye, que nos redarguye. Gracias, Señor, porque el Padre que ama disciplina a su Hijo. Tus palabras, Señor, nos disciplinan, nos lleva a ser tus discípulos, no nos destruye. Gracias por tu palabra que hoy nos anima a no ser soberbios y a no querer tomar tu lugar, a recordarnos que solo tú eres
juez soberano sobre toda la tierra. Líbranos, Señor, de un espíritu crítico o criticón que solo busca el mal del hermano. Líbranos, Señor, de actuar como diablos, con la sabiduría diabólica. Y llénanos, Señor, de toda la sabiduría de lo alto, que nos ha sido ya dada en Cristo por tu Espíritu Santo. Líbranos, Padre, de que haya divisiones, disensiones en tu iglesia. En tu iglesia, Coinonía. Enséñanos a amarnos, Señor, de manera pura, santa, amable. Y que aún, Señor, en medio de nuestros errores, solo busquemos ser humildes y ayudarnos los unos a los otros. De eso se trata. Se trata de tu gloria, de mostrar tu gloria, no de mostrarme cuán bueno soy o cuán mejor soy que mi hermano. Líbranos, Señor. Santifícanos como iglesia en tu verdad. Nos encomendamos en tus manos y oramos, Señor, que tu palabra siga guiando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,